Entonces uno claro. veía señales y aparte las señales son constantes, entonces uno decía, mira, esta señal, porque al fin y al cabo lo he explicado un montón de veces, cuando uno pestañea, se mueve el músculo, al moverse el músculo genera electricidad y un electroencefalograma lo que hace es amplificar la señal eléctrica y por lo tanto, ¡pum! Pero te voy a decir otra cosa. Si yo frunzo el ceño, Uh -huh, meto actividad eléctrica del músculo. uh -huh, Pero si yo muevo el ojo produce un potencial eléctrico más grande que el músculo, porque es un dipolo eléctrico. Entre la cámara anterior y cámara posterior con la retina atrás, se forma un dipolo muy grande, uh en -huh. el que hay una negatividad y una positividad. Entonces, si yo coloco electrodos acá, no nada más registro artefactos del músculo cuando frunzo el ceño, sino que además cuando parpadeo, mi globo ocular se baja y se sube. Y eso mete un artefacto todavía más grande. Sí. Entonces, hay muchísimos artefactos. Aquí, si colocas electrodos acá, el músculo temporal mete artefactos. Y como tú dices, desafortunadamente, ha habido empresas que venden equipos que son de muy baja calidad, que se los compra una persona que empieza a estudiar un poco de neurociencia y luego se dicen mercadólogos que saben de neurociencia. Entonces, eso es lo que ha complicado un poco la disciplina. Total, de hecho, eso está asociado a la siguiente pregunta que quiero hacerte. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que el neuromarketing es bluff, es fake, es humo, es falso, no funciona, no sirve, es un invento para ganar dinero de la empresa? Mira, desafortunadamente creo que en parte tienen razón, pero tienen razón porque las personas que hacen las cosas, pues no son personas bien capacitadas. Uh -huh, O sea, si se hiciera una neurociencia aplicada estricta, pues el recurso del neuromarketing es muy importante, pero haciendo las cosas bien, cosa que no sucede desafortunadamente dentro del campo del neuromarketing. Mira, en los inicios del neuromarketing, más bien era como una psicología del consumidor, eran algunos mercadólogos que se ponían a leer algunas cosas de neurociencia y de cómo funciona el cerebro, hacían una mezcolanza y luego decían que pues, daban sugerencias a las empresas de si usar el color rojo, el color verde, o si ponerlo arriba o ponerlo abajo. Esa es una psicología de opinión, uh es -huh. un neuromarketing de opinión. Y por eso no le llamaría ni siquiera neuromarketing o psicología del consumidor. Luego se empezaron a sofisticar y se empezaron a comprar aparatitos medio de juguete y decían, pues ya tengo mi casco y mira así como la persona que tú relataste, ¿no? Y entonces, pues esas personas empiezan a cobrar mucho dinero a las empresas, pero están haciendo un neuromarketing de pésima calidad, o sea, ni siquiera yo diría, es una neurociencia aplicada de verdad. Por eso sí te digo, sí hay, y es lo que nosotros hemos tratado de impulsar, una neurociencia aplicada de verdad, en la que uno tiene que conocer bien la metodología. Si lo haces correctamente, desde el diseño experimental, y me refiero a cuántos sujetos necesitas medir para que puedas extrapolarlo a la población general. Uh -huh. Y algunas gente te dice, no, con 10 es suficiente, con 2 es suficiente, lo cual es incorrecto. O sea, Total. primero yo tengo que conocer a la población que quiero estudiar y luego hacer unos cálculos estadísticos que están perfectamente bien identificados para ver cuántos sujetos necesito para que sea representativo. Eso ya empieza a entrar la metodología estadística. Una vez que hago eso, tengo que hacer mi diseño experimental, o sea, el cliente tiene una pregunta que quiere responder. Uh -huh. Entonces yo tengo que hacer un diseño experimental para ver si registro actividad eléctrica cerebral o registro movimientos oculares o registro respuesta psicogalvánica o registro el blood volume pulse, el pulso sanguíneo. Entonces tengo que hacer todo un diseño experimental. Uh Y -huh. luego recabar la información. Recabar la información quiere decir saber cómo colocar los electrodos, identificar artefactos, eliminar artefactos y luego ya proceso la información. Pero hay otras cosas más, que por ejemplo nosotros si hacemos
en el cual, porque una pregunta que me hacen muchas personas de neuromarketing es, oye, ¿y cómo sabes que la respuesta es correcta y no, y cómo identificas que la persona no tiene miedo de que le colocan los electrodos, ¿no? Y entonces eso va a sesgar la información. Y sí, claro que puede sesgar una persona que le coloques electrodos, algunos se van a poner muy contentos, eso les va a dar terror. ¿Cómo lo controlas? Con diseño experimental. Lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es, yo empiezo, coloco los electrodos, empiezo registrando a esa persona en su línea base, luego la expongo al estímulo y luego sigo registrando. Y en el diseño experimental resto el estímulo de su línea base, entonces el sujeto se vuelve su Exacto, propio control. Entonces, exacto, todo este tipo de detalles hay que tomar en cuenta y si lo haces bien y haces el diseño experimental bien, haces la metodología bien, partiendo de un modelo como la neuropirámide, que ya si quieres profundizaremos en ella, entonces los resultados son extraordinarios y por eso nosotros nos hemos convertido pues en el distribuidor o en proveedores pues de empresas muy importantes, pero pues sí, porque hacemos las cosas de manera precisa. Yo también fundé dentro de la AMAI es la Asociación de Agencias de Investigación de Mercados en México, fundé el área de neurociencia aplicada con dos fines. Uno, estandarizar la metodología, enseñarle a las gentes cómo tienes que colocar, cómo identificar artefactos, cómo hacer diseño experimental, toda la estandarización. Y en segundo lugar, la divulgación de la neurociencia de verdad para poder decantar, ¿no? Y diferenciar a estos gurúes que se dicen gurúes y que dicen hacer cosas que pues no saben hacer y que simplemente acaban desprestigiando la metodología a una neurociencia cuidada, bien llevada, y entonces esa realmente sí puede ser de gran beneficio para las empresas.